Vamos a explicar ahora el método de nodos para solucionar circuitos. Aquí tenemos los nodos reales, que son aquellos donde efectivamente entra al nodo una fuente de corriente y no hay sobre ella puntos de fuente de voltaje. En la ley de Kirchhoff nos dicen que el nodo de corrientes es igual a las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. O sea que esta corriente que entra a este nodo E, es un nodo E, es igual a las corrientes que salen por R1 y por R2. Por eso en esta ecuación la corriente de la fuente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Recuerden que por ley de Ohm, corriente es E sobre R1, entonces más la otra corriente que es E sobre R2. Aquí es factorizando el valor de E, que es igual en ambas ecuaciones, queda E por 1 sobre R1 más 1 sobre R2. O sea, ya podemos decir que la corriente que entra a un nodo es igual al voltaje del nodo por los inversos de las resistencias que están colgadas a ese nodo. A este nodo hay colgadas dos resistencias pegadas a ese punto E. En este circuito, por ejemplo, aquí tenemos este nodo E1 y nodo E2. A este nodo E1 entra la corriente I1 y entra la corriente I2. Cuando la corriente entra se coloca positivo y con la corriente salen se coloca negativo. Al nodo E2 sale la corriente I2, fíjense la flecha, sale la corriente I2. Entonces vamos a plantear las ecuaciones del nodo E1 y del nodo E2. Entonces para el nodo E1, aquí tenemos en este punto, para el nodo a este punto, I1 más I2, porque son corrientes que entran. Observe acá, I1 más I2 es igual a E1 por la suma de los inversos de las resistencias que están puestas a ese punto o a ese nodo. Entonces E1 por 1 sobre R1 más 1 sobre R2, tal como está aquí. Y luego hay que mirar si la resistencia que están en ese nodo, que es R1 y R2, tienen nodos continuos. Fíjate que esta R2, esta resistencia de acá, está colgada tanto a E1 como a E2. Entonces esta resistencia pertenece a ambos nodos. Como estamos planteando la ecuación de E1, entonces tenemos que quitarle esta E2 por su inverso de R2, tal como aparece acá. O sea que en resumen aquí, al nodo hay que mirar qué corriente entra o sale, multiplicarla por los inversos de las resistencias y luego restarle los nodos continuos multiplicados por las resistencias inversas, tal como se dijo en este punto. Para el siguiente nodo, plantear las ecuaciones en este nodo, tenemos que ahí sale la corriente I2, o sea tenemos menos I2, menos I2, igual, es decir, a esta E2, a este nodo, por sus resistencias, 1 sobre 2 por 1 sobre R3, que están aquí. Pero hay que mirar si hay nodos adyacentes. Claro, esta R2 pertenece también a E1, entonces le quitamos E1 por 1 sobre R2. Entonces, por eso aquí esta aparece esta ecuación negativa. Igual que acá, entonces en el primer nodo le quitamos E2 sobre 1 y E2 sobre 1 R2. Y a este nodo le quitamos E1 por 1 sobre R2. O sea que las ecuaciones de nodos son muy sencillas. La fuente de corriente que entran a un nodo son positivas y las que salen son negativas, tal como le dijimos antes. Entonces miremos la regla del método de nodos. La suma de las fuentes de corriente que llegan o salen a un nodo es igual
al voltaje de ese nodo, multiplicado por la sumatoria de los inversos de las resistencias que pertenecen a ese nodo, menos el voltaje del nodo adyacente multiplicado por los inversos de las resistencias conectados a esos nodos. Esa es la regla. Así como hay mallas artificiales, también tenemos nodos artificiales. Los nodos artificiales son aquellos, como el que está aquí, como E sub D, que se conoce su valor. Ahí se sabe ya que E sub D es igual al valor de esta fuente. O sea, E sub D es E, ya se sabe. Y para plantear el método de nodos, pues simplemente como en la malla, en todo este circuito, no hay fuentes de corriente, entonces 0. Aquí no hay ninguna fuente de corriente. Igual, vamos a plantear para el nodo E1. El nodo E1 tiene inversos 1 sobre R1 más 1 sobre R2, tal como está aquí. Pero luego lo quitamos el común a esta resistencia que es sub D. Esta resistencia pertenece a E1 como a E sub D. Entonces hay que restarla aquí. Entonces aquí tenemos menos E sub D por 1 sobre R1. Esa sería la ecuación para ese nodo artificial. Cuando se presenta un circuito de esta forma, cuando una fuente está dentro de dos puntos, nodos, hay que plantear que este nodo E sub D es igual a este que está acá más esta fuente, porque aquí sale positivo. Entonces E sub D es E1 más E. Fíjense que si la fuente estuviera aquí más menos, aquí fuera menos, no más, E sub D sería E1 menos E. Pero como aquí es más, entonces es la suma. Por eso aparece esta ecuación. Y luego podemos plantear la ecuación de estos dos nodos, donde dice que E1 sobre R1, tal como está aquí, es igual a E sub D sobre su resistencia, 1 sobre R2, entonces, igual a 0 porque no hay fuentes de corriente. Entonces nos queda esa ecuación. Vamos a hacer un ejemplo, ya con números. Aquí tenemos una fuente de voltaje de 6 voltios, otra fuente de voltaje de menos 2, aquí está el negativo, una fuente de corriente de 2 pero va hacia abajo, o sea podemos considerar la negativa. Vamos a tener 4 nodos, este punto y este punto, 4 nodos. Pero estos nodos son obvios, son nodos artificiales porque ya se conoce su valor. Entonces podemos decir ahí que E1 es 6 de una vez, tal como está acá, y que E2 tal aquí es igual a menos 2, tal como está aquí. Y luego vamos a plantear la ecuación de este nodo E sub A. Aquí. E sub A, entonces lo primero que observamos es cuántas resistencias están puestas a ese punto o a ese nodo. Entonces es 1 sobre 1 más 1 sobre 3, recordemos que son los inversos. Entonces E sub A por E sobre 1 más E sobre 3, tal como está aquí, mira. Ahora le quitamos el adyacente, o sea, menos E sub B por 1 sobre 3. Y también a E sub A hay otro, en esta resistencia también hay este otro punto nodo, de menos S1 por 1 sobre 1, igual, como estamos en este punto, a este punto de sub A o nodo de sub A no hay ninguna fuente que entre ni salga de corriente, entonces igual a 0. Planteemos las ecuaciones de E sub B. E sub B, miremos las resistencias que hay puestas a ese punto. Entonces, esta 3 y esta de 2. Por eso tenemos E sub B 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Que está aquí, miren, 1/3 más 1/2. Y miremos que estas dos resistencias tienen nodos adyacentes. Porque esta resistencia está de sub A, entonces lo quitamos. E sub A menos 1/3. E sub A menos 1/3. Aquí está aquí, miren. Y este otro
menos E sub 2 menos 1 medio, ve que está aquí, igual a este punto. Mire que mira las corrientes que entran o salen. A este punto sale una fuente de corriente de menos 2, porque sale se coloca menos 2. Si entrara habría que colocarle más 2. Y el problema ya es reducción. Entonces tenemos SA, que es 1 sobre 1 más 1 tercio. Esto de que hay acá se convierte en 4 tercios, porque es obvio que 1 más 1 tercio 4 tercios. Aquí tenemos 1 tercio igual este menos esto, este de acá, este menos, al pasar al otro lado queda positivo, más E1, pero E1 es 6, por eso que queda 6. Entonces ya salimos de esta ecuación. La segunda, menos E sub A por 1 tercio, entonces aquí está menos A por 1 tercio. E sub B por 1 tercio más 1 medio. Estos son quebrados, hacia estos 2 más 3, 5 sobre 3 por 2, 6. Recuerden que se multiplican en cruz y se multiplica aquí así. Entonces da 5 sextos. Igual, este menos pasa ya positivo, eso 2 vale menos 2. Eso vale menos 2. Entonces pasándolo acá, menos 2 por este 1 medio daría menos 1. Entonces queda menos 1 y menos 2, por eso aquí nos da menos 3. Sigamos. Vamos a resolver esto. Aquí tenemos denominador 3 y aquí tenemos también 3. Por lo tanto se puede reducir esta ecuación si multiplicamos toda la ecuación. Toda esta ecuación si la multiplicamos, esta ecuación si la multiplicamos por 3. Entonces si multiplicamos por 3 queda simplemente 4A menos E sub B igual a 3 por 6, 18. Que es esta ecuación. Esta tiene denominador 3 y denominador 6. Entonces multiplicamos más bien por 6. Entonces menos E sub A, este 6 aquí queda multiplicando por 6, queda 6 tercios, o sea 2. Ya queda menos 2 E sub B. Y aquí multiplicando por 6 queda simplemente solamente 5. Entonces 5 E sub B. Entonces nos sale esta ecuación. Multiplicando por 6, 6 por menos 3 puede dar menos 18. Ahora ya tenemos dos ecuaciones con dos variables, las variables E sub A y E sub B. Por tanto, una forma de igualar, de resolver la ecuación es, como aquí tenemos más 5, para anularla es mejor multiplicar toda esta ecuación por 5, entonces se nos anula si la sumamos. Entonces vamos a multiplicar esta ecuación por 5. De 5 por 4, 20, 5 por 1, 5, y 5 por 18, 90, nos da esto. ¿Sí está claro? Entonces si nosotros sumamos esta ecuación y esta ecuación, aquí tenemos más 5E sub B, y aquí tenemos menos 5E sub B, entonces eso se anula. Entonces simplemente queda menos 2E sub A y más 20E sub A, que es 18E sub A, igual a, en este caso sería menos 18 más 90, eso da 72. O 90 menos 18 da 72. Despejando, eso A nos da 4. O sea, eso A es 72 sobre 18 y eso es 4. Entonces ya calculamos el valor de eso A. El valor de E sub B, como ya se sabe, que aquí tenemos que, en la ecuación 1 aquí podemos despejar. Nosotros podemos despejar en esta ecuación. Este E sub B lo pasamos acá, está negativo, pasa al otro lado positivo. Y podemos decir, y este 18 pasa al otro lado negativo. Podemos decir que E sub B es igual a 4E sub A menos 18. Tal como está aquí. Como eso ya se conoce que es 4. Entonces 4 por 4, 16 y menos 18. Por tanto, E sub B da menos 2. Da menos 2 voltios. Esa es la respuesta. E sub A 4 voltios y E sub B menos 2 voltios. Ahí dejamos un ejercicio planteado para que lo hagan. Una fuente de 10 voltios, una fuente de corriente de 35 amperios. Aquí observamos que nos salen tres nodos. Este es B, este nodo es A
y este nodo es sub B. Entonces ya con eso, este es un nodo artificial porque ya tiene su valor que es 10 voltios, o sea que ya es más sencillo.